Señor. Y yo quiero invitarlos. El pastor Joel decía ahorita que los salmos son la expresión del hombre hacia Dios. Y yo quisiera leer un salmo en esta noche para compartirlo con ustedes. El Salmo número 16, el verso 5 y el verso 6. Es probable que usted haya escuchado sobre esta expresión en otras ocasiones. Me gustaría compartir algún pensamiento de la Escritura basándome en esta expresión del salmista. Salmo 16, versos 5 y verso 6. Y dice la palabra del Señor, a la gloria del Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Cada uno de nosotros como cristianos necesitamos crear conciencia con respecto a nuestra herencia cristiana que hemos recibido como creyentes, que hemos recibido como cristianos. ¿Cuál es el valor de lo que hemos recibido en la experiencia de nuestra fe? Y desde luego, cuando trabajamos con esa realidad, observamos y vemos que la vida cristiana forma carácter de Cristo en la medida en que nos concienciamos con respecto a esa realidad. Yo creo que ser cristianos es más que una mera confesión. Ser cristiano es un estilo de vida. Ser cristiano es una forma de pensar y actuar. No es simplemente una confesión. A veces caemos en la trampa del juego religioso, del juego de la religiosidad, y pensamos que entrar en la experiencia cristiana es simplemente declarar al Señor como nuestro Dios y como nuestro Salvador, y entender que de manera mágica el solo hecho de declarar que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador, eso garantiza la experiencia de la fe. Desde luego, yo creo que en lo que compete a la soberanía de Dios, nadie puede meterse. Dios es soberano y Él salva a quien Él quiere y como Él quiere salvarlo. Ahora, una cosa es la acción de Dios en su atributo soberano, y otra cosa es la responsabilidad nuestra como cristianos en nuestra función cristiana. Y desde luego, si bien es cierto Dios salva a quien Él quiere y como Él quiera salvar, no es menos cierto que nosotros los creyentes no solamente necesitamos utilizar el recurso de la confesión y de la declaración de nuestra fe para ser salvos, sino que también debemos manifestar la experiencia de nuestra fe a través de nuestra conducta. Reconciliar esos dos pensamientos ha sido bastante trabajoso dentro de la vida cristiana, porque hay algunos que lo interpretan como un desbalance entre obras y fe. Sin embargo, yo pienso lo distinto. Yo pienso que la experiencia salvífica es un acto de fe, pero una vez somos salvos, entonces nuestra vida conductual es mera
y sencillamente una acción de obras. Aparece a veces en los carros por ahí, yo lo he leído varias veces, esa expresión en los bumper stickers que dice: si eres cristiano, que se te note. Y desde luego, a mí me parece que lo que el salmista está hablando aquí, lo que el salmista está diciendo aquí, guarda una relación muy estrecha con ese tipo de visión. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Cuando hablamos de herencia, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de herencia, estamos hablando del conjunto de caracteres genéticos que los seres humanos tenemos. Cuando hablamos de herencia, estamos hablando de bienes o de derechos que recibimos como resultado de nuestros progenitores o aquí quienes nos hayan declarado herederos. Es decir, es un bien que hemos adquirido como resultado de algo o de alguien. En lo que respecta a la fe cristiana, contrario a las religiones mitológicas, nuestra herencia tiene un objetivo. Nuestra herencia tiene un propósito. Nuestra herencia procura un punto, una meta, un objetivo muy particular. Y esa meta y ese objetivo de nuestra herencia es una semejanza auténtica a la de nuestro progenitor, a la de nuestro Dios. El propósito y la meta cristiana, contrario al pensamiento mitológico, cuando uno lee las historias mitológicas uno se sorprende, ¿no? Cómo los dioses se peleaban con los hombres. Y cómo los hombres le declaraban la guerra a los dioses. Y en muchas ocasiones estas guerras eran producto precisamente de la sospecha que tenía un dios de que un hombre quería parecerse a él. De la sospecha que tenía un dios de que un hombre quería emularlo. O de la sospecha que podía tener un dios en términos de que un hombre quería quitarle la esposa. Lea historias de la mitología griega. Y usted va a descubrir ahí una cantidad de entuertos y de eventos que a veces lo que hacen es producir gracia, producir risa con todos esos planteamientos. En la experiencia de la fe cristiana, Dios no combate con el hombre para que el hombre sea distinto a él, sino todo lo contrario. En la experiencia de la fe cristiana, Dios desea que seamos como Él. Y esa es la herencia. De hecho, en el día de hoy, yo salí de aquí en el segundo culto con mi nieto y fuimos a un lugar a almorzar y rápido se me acercó alguien y me dijo: oiga, que mucho se parece ese nieto suyo a usted. Yo pensé que era por lo físico, pero luego mi esposa me clarificó y me dijo: no sería porque ese nene comió casi igual que tú. Pero el solo hecho de que aquella persona se acercara para decir que mi nieto tenía cierta semejanza conmigo, oiga, eso llena a uno de satisfacción. Dios nunca va a competir con el hombre, gloria a Dios, porque el hombre aspire a parecerse a Él. Es más, la gran consigna de Dios, el gran desafío de Dios a los hombres es ese. Fíjese que la palabra agios, la palabra santo, Dios la utiliza precisamente al hombre como un gran desafío. Sean agios, es decir, sean santos como yo soy santo. Claro, cuando uno busca la etimología de la palabra agio, de la palabra santo, del término santidad, uno descubre que santidad es mucho más allá de lo que usted y yo a veces